Enseñé la semana pasada I thought last week de que la gente que corre relevo that the people who run in no, relay races no es solamente importante el físico, is not just about the physics, el entrenamiento consistente para superar la prueba, consistent training to overcome para the correr los 100 metros lo más rápido que pueda, test, to run the 100 meters the fastest as you can. sino una de las cosas más importantes, But one of the most important aparte de lo físico, things besides the physics que tiene que ver con la that alimentación, has to do with tiene que ver con el descanso, with rest, tiene que ver en la manera que ellos entregan el legado. it has to do about the way they pass on the baton. El testigo. The baton. Hay varias maneras. Una de ellas puede ser con la mano boca arriba. There are different ways where you can pass it. You can pass it with your hand like this, Otra manera sería así. Estamos hablando a toda velocidad. or in a different way. Otra manera sería de esta manera. Like this way, you can also Son pass las the tres baton más on. particulares. There are the three different ways that you can pass Si the yo baton. soy muy rápido If I'm really fast, y a la hora de entregar el legado, el testigo, and when I pass on the baton, tenemos un problema. if it falls, we have a problem. Tengo que retroceder. I have to go back. Tengo que perder milésimas de segundo And I have to waste seconds en coger el legado in picking it up y volver a salir corriendo. and run again. Por lo tanto, tu vida So your life no se trata solo de tu presente. is not just about the present. Mi vida no se trata solo de mi presente. My life is not just about the present. Nuestra vida, Our lives, nuestro día a día, our daily life, también es importante. it's also important. Se trata It's about de cómo yo how I entrego el relevo, el testigo a la siguiente pass generación. on the baton to the next generation. Muchos de nosotros, Many of us, al no tener una mente generacional, when we don't have a generational mind, estamos sentenciando we are sentencing a la siguiente generación. the next generation. Muchos papás y mamás piensan Many parents que think porque yo tuve que pagar un alto precio, because I had to pay a high price, mis hijos tendrán que ganarse my children o pagar will ese have alto to bear precio. or pay that high price. Eso no es una mente correcta. That's not the right mind. La pastora enseña The pastor teaches que nuestro techo that our rooftop sea el suelo donde ellos comienzan. is the floor where the next generation Y starts. para que eso ocurra, And when that happens, tiene que haber un buen trabajo there has to be a good work de cómo entregarle of how I pass el testigo, the baton, el legado the baton, a la siguiente generación. the legacy to the next generation. Hay muchos líderes There are many leaders que piensan that think que ellos son fundamentalmente necesarios that they need it para el avance del reino de Dios. to the advancing of the kingdom of God. Tengo una buena noticia. I have a good news for El you. reino de Dios The kingdom of God no se trata de hombre, is not about man. no se trata tampoco de persona. It's not about just Se people. trata de un rey que gobierna sobre las It's personas. about a king that governs. Y in tú y yo all tenemos the la oportunidad people. And we have the opportunity de poder coger el testigo, to grab the baton, el legado, the legacy, aquí en este lugar here in this place, y llevarlo a otro nivel. and taking it to the next level. Y todo no para mi gloria o para mi honra, And it's not for my glory siempre or my para la honor, gloria y la honra de Dios. and it's just for the glory and ¿Cuántos honor aplauden of a God? Jesús por How eso? many you can say thank you to God for that? Pablo en sus últimos días, Paul in his last days, yo he enseñado que las últimas palabras de una persona I thought that the last words of someone of a son las más importantes. are the most important ones. No veo a alguien que esté en coma I don't see someone who is intentando de hablar trying or in a coma trying to de política, about politics, de economía economics, o de cualquier situación. or any different circumstance. Lo último que uno quiere The last thing that someone wants es dejar palabras is just a living words que pesen that are weighed en aquellas personas que consideramos importantes para in nosotros. those people that we consider important for us. Y Pablo estaba encarcelado And Paul was incarcerated sobre el 60 al 70 después de Cristo, and about 60s or 70s bajo el imperio de after, Nerón. after Christ. y ahí él deja unas palabras importantes, And there he marks important words. específicamente y directa para Timoteo. Specific and directly to Timothy. Y él le decía And he was saying, en 2 de Timoteo 4, 2 versículo 7, Timothy 4:7. puede ir a YouVersion 3 rayitas y encontrar lo que estoy enseñando. You can go to the YouVersion app and go to the Y ahí events, dice and la you can palabra find what del I'm Señor. teaching. And there it says, Tesoro que nos deja Pablo escrito. a treasure that Paul Le writes. está transmitiendo
And he's transmitting, He peleado la buena batalla. I have fought the good fight. He terminado la carrera I have finished the race. y he permanecido fiel. And I have kept the faith. Qué bueno sería It's really good. que en nuestros últimos días It would be really good that in our last no days, solo nosotros podamos decir, not just us, we can say, sino podamos identificar but we can also identify cómo esa persona peleó la buena batalla, how that person fought cómo the good está terminando fight, la carrera how they're finishing the race, y cómo permaneció fiel. and how they kept the faith. Así podremos recibir And that way we could receive no solo una herencia, not just heresy, sino un inheritance, buen legado. but a good legacy. Yo atesoro en mi corazón And I treasure in my la heart oportunidad que Dios me dio the opportunity that God de gave me estar cerca de uno de mis familiares of being close to one of my en los últimos relatives momentos de vida. in the last moment of their lives. Para mí eso tiene mucho más valor For me, that has a lot more value que cualquier herencia than any other riqueza, inheritance, riches, física que yo pudiera haber physics recibido. that I could have received. Son momentos desagradables, It's very unfortunate pero moments, momentos but moments que marcan nuestro corazón. that mark our hearts. Por lo tanto, yo quiero decirte algo rápido en esta mañana So para I want to tell you recordarte. something really quickly to just to Legado. remind you. Legacy. Di conmigo legado. Say with me, legacy. Legado es lo que yo dejo. Legacy is what I leave. ¿Dónde lo dejo? Where I leave it, En alguien. in someone. El legado es aquello que yo dejo en alguien. Legacy is something that I leave in someone. Bíblicamente, bíblicamente, el in the legado tiene que ver con una transmisión de valores, It has to do with a transmission of de values, principios of principles, y de una fe and a faith que va de generación en generación that y otra goes y otra from generación. generation one to another. Por lo tanto, tú y yo tenemos la responsabilidad So you and I have the responsibility de empezar a construir to start building un legado a legacy. con la responsabilidad de estar transmitiendo With sabiduría, the responsibility that we have to transmit wisdom, riqueza riches, y influencia piadosa. and godly influence. ¿Por qué? Porque necesitamos bendecir a la generación siguiente. Why? Because we need to benefit future Necesitamos generations. abrir el camino para las generaciones We venideras. have to open the path for the next generation. Necesitamos que ellos alcancen lo que quizás tú y yo no vamos a poder alcanzar. We want them to reach those things that we weren't able Un legado to. espiritual tiene que ver A spiritual legacy has to do con dejar una cultura en cuanto a lo espiritual, with living a culture in the a lo spiritual, emocional in the y emotional, también establecer la cultura del reino de Dios. and also establishing the culture of the kingdom of Cuando God. la cultura del reino de Dios es establecida en una vida, When the culture of the kingdom of God is en una established familia, in a life, in a family, yo puedo certificar I can certify de que va de generación that it goes from en one generación, generation to de generación, another, and to the next y en one, generación. and to the next one. ¿Quieren ver la demostración? Do you want to see Primera an example? generación, You ponte can en see pie. first generation, Primera generación. Segunda generación sería Eli y the sería second Esther. generation, Eli and Tercera Esther, generación, ponte the en third pie. generation, Y cuarta generación and sería fourth generation, Jairo. Jairo. ¿Funciona esto o no funciona? Does this work Aplaudan or a no? Jesús por ello. We can clap Jesus. Thank you for it. Por lo tanto, yo también quiero So I also want que podamos entender herencia. that we can understand the word Y la inheritance. definición de herencia And the definition es cleronomía, lo que recibo. is kleronomia, what I receive, Lo que yo dejo a alguien. what I pass on to someone. Y yo quiero decirte también algo, por haber recibido una mala herencia, And I also want to tell you something. No Receiving a bad significa inheritance does not que vamos a mean dejar un mal legado. that we will leave a bad legacy. El lugar donde tú y yo hemos nacido The place where we were born no tiene el poder does not determine para determinar a donde tú y yo vamos a llegar. where we will reach. Amén. Amen. Hay 4 aspectos que yo hablé la semana pasada. There are 4 different aspects about the cost of legacy. Porque dejar un legado tiene un precio. Because leaving a legacy has a price. Dejar un legado es renunciar a un placer personal, Leaving a legacy is renouncing como to a es personal pensar en pleasure. mí, Just thinking about myself. como es dejar solamente de preocuparme por mí Just leaving, worrying about me. y comenzar a pensar en lo que vienen detrás de mí. And we can start thinking about the people that Por are lo coming tanto, usted y yo after tenemos me. la oportunidad So you and I have the opportunity de lo que usted y yo liberemos
that what we get free por medio del nombre de Cristo, through the name of Christ, la siguiente generación the next generation no cargará con esas will situaciones. not weigh with that situation. Rebobinemos un momento. Let's do a little summary. Los pecados que tú y yo no liberamos The sins that you and I do not get freedom están on cayendo sobre la otra generación. are falling down to the next generation. Pero los pecados que tú y yo rompemos en el nombre de But Jesús, the sins that you and I break in the estamos name of librando a la Jesus, otra we're generación. making the next generation Por lo tanto, free. cuando se presenta una situación de tentación, So, when we have a situation of temptation, no pienses solamente en si tú lo resistes te vas a sentir bien. do not just think about yourself. If Porque you es un resist it, you pensamiento will pobre. feel good, because that's a poor Cuando yo thought. tengo una situación de tentación, When I have a situation of temptation, yo no solo pienso en el placer del momento, I just don't think about the de la pleasure of the dopamina del moment, momento, of the dopamine sino of the estoy moment, pensando a mi izquierda y a mi but derecha I'm thinking about the people delante y that are standing detrás, next to me, to que my lo que right, yo my left, venza, before, la behind siguiente me. generación That será librado. what I overcome, the next generation will Merece be la set free. pena Is it worthy? y funciona And it works. pensar de generación en generación. Thinking from generation Uno de los to grandes generation. problemas de la iglesia One of the great problems en of nuestra the church nación in our nation tiene que ver has to do con que solo pensó with en lo que just sus ojos thinking veían. about what we see with our Le eyes. damos toda la gloria y toda la gracia a Dios We give all the honor de que and la thanks iglesia en to España God, because ya no the solo church in piensa en Spain lo que ve, does not think about ya what no they solo see, piensa en el bienestar del presente, does not think about the sino present pensamos well-being, but we also think en los que están viniendo. about the people that are ¿Cuántos aplauden coming al Señor por eso? after us. How many of you can say thank you to that? La semana pasada estuvimos hablando de 4 aspectos. Last week we talked about 4 different Una. aspects. First, La fe verdadera en nuestras acciones. genuine faith shown through our actions. La fe es probada por recibir y dar. Second, faith is tested by both receiving and giving. Y la fe trae bendiciones, pero cuidado con idolatrar las bendiciones. Third one, faith brings blessings, but beware of idolizing Y blessings. 4, pasar el examen de Dios trae promoción. And fourth, passing God's test brings ¿Sabe promotion. sabe qué es lo que ocurre en muchos momentos? You know what happens in many De moments? que Dios no nos promociona, That God doesn't promote no us. porque Él quiera incumplir lo que Él ha dicho, Not just because He wants to do what sino He porque said, tú y yo no estamos aprobando ese examen. but because you and I are not passing the test. Nos quedamos con la promoción, We stay with the promotion, pero uno no puede ser licenciado but we cannot be licensed si no aprueba if we don't el pass curso. the course. Tú no puedes avanzar a una estación nueva You cannot move forward to a new si no aprueba el season curso que tiene en if you don't pass presente. the course that you have here in the present. Hey, pastor, ¿cómo puedo medir el legado? Hey pastor, how can I measure the legacy? El legado yo no lo puedo medir The legacy I cannot en measure un alto it porcentaje cuando aún yo todavía vivo. in just a percentage when I'm still living. Puedo comenzar a ver ciertos beneficios del legado que estoy dejando. I can start seeing benefits that the legacy is El leaving. legado se ve realmente The legacy is truly seen cuando yo ya no estoy when I'm not here, a las vidas que he logrado influenciar. and we can see how many lives we were able to influence. Incluso cuando tú y yo ya no estamos es cuando el legado sale a relucir. Even when you and I are not here, the legacy starts showing up. No todo el mundo tiene la gran bendición de nuestra hermana, Not everyone has the great blessing that que Juanita está has, viendo la 4ª generación en el that Evangelio. she's seeing the 4th generation in the gospel. Y de camino oramos y profetizamos And we were praying and prophetizing para que pueda ver la 5ª. so that she can see the 5th one. Amén. Amen. Dejar el legado funciona, dice al que tiene a tu Leaving a lado. legacy works. You can tell that to the person sitting next to you. Por eso cuando hay pilares en la familia So when there's different pillars y in ya family, ese familiar no está, and when that relative is no longer si here, hubo un buen legado, if there was a good legacy, nada se tiene que caer. nothing will fall. No es bíblico que las cosas del reino se caigan. It's not biblical for the kingdom Es things diabólico. to fall down. It's diabolical. Tenemos que preparar We have to prepare a la siguiente the generación next generation para que puedan coger el testigo so that they can pass the baton de aquello que yo amo tanto. from what I truly love. Yo no quiero morirme, I don't want to die, pero yo sí sé but I know que si el enemigo arremete contra mí me that quita del if medio. the enemy attacks me, he will Mi take me esposa away. sabe cuál es el mayor legado que yo le puedo dar.
My wife knows what's the Ella best sabe legacy cuál es that el I mayor can give sueño her. que yo le puedo dar. She knows what's the best dream that I can give her. Y es la plantación de nuevos lugares de culto. And it's just planning new places for Si mi reuniting. esposa y yo no estamos, If my wife and I puede are not venir Jairo here, adelante. Jairo can come El, to the front. el enemigo arremete contra nosotros The enemy comes y against us. probablemente va a ser fácil. No. And will it be easy? No. Pero si yo hago un buen trabajo y le transmito lo que hay en mi corazón, But if I do a good job and I transmit ustedes them verán what's el in día my de heart, mañana you will see tomorrow si hay un buen legado o no. if there's a good legacy or not. Él conoce mi corazón, He knows my heart. Él conoce mi sueño, He knows my dreams. Él conoce mis deseos He knows my y Él desires. también conoce And he also lo knows que Dios nos prometió. what God promised us. Juan 10:10, yo he venido John para que 10:10, tengan vida I came for you to have y life vida en abundancia. and eternal life Y in hay alguien abundance. que viene para robar, matar y destruir. And there's someone who comes to kill, destroy, and steal. El legado no se puede perder. The legacy El cannot be testigo no lost. se puede caer. The baton cannot fall down. Porque si no estaremos frustrando Because lo we que will be Dios ha frustrating dicho y Él quiere what cumplir. God had already said and what He Por lo wants to tanto, do lo que for Dios us. ha dicho en esta casa So what God said no in se this trata house de Miriam y Domi, is not about Domi and se Miriam. trata de que hay una generación It's about a que generation conmigo sin ella, that without ellos lo them, van a llevar adelante. they will keep moving ¿Cuánto aplauden forward. al Señor? How many of you can clap Amén. Jesus for it? Amen. Alejandro Magno Alexander the Great dejó una enseñanza increíble. left an incredible lesson. Dice que cuando él falleció, lo primero que pidió era que su ataúd, The first thing that he asked that when he dies y is es that his desagradable coffin tener un ataúd cerca, ¿no? is very unfortunate to have a coffin. Pero near él to pidió us. que fuera portado por los mejores médicos del planeta. But he asked for his coffin to be carried by the best doctors Él of the también planet. pidió He also asked que todos los tesoros que él conquistó, that all of his treasures, a camino que iba el ataúd avanzando, when his coffin was moving, cada uno de esos tesoros los fueran esparciendo delante, the a su treasures caminar, for the treasures to be scattered de camino al lugar through the donde path. él descansaría por los restos. along the road where Y he pidió was algo, going to rest. y pidió algo mucho más especial, And he asked for something really que sus special, manos fueran por fuera del ataúd. and that his hands can be outside of the coffin. Y algunos curiosos querían saber el porqué And some curious, de esta people wanted petición to de Alejandro know Magno. why about this request of Alexander the Great. Dile al que tiene a tu lado, Magno respondió. And you can tell the person next to you, Alejandro Alexander Magno, the no Great Magno, answered. Magno no, en verano. Alejandro Magno. Alexander the Great. Uno, dice que era para demostrar que aún la eminencia médica, Why? The first thing, because he wanted to show that Aunque not lo even the portara, best doctors cannot, aunque lo llevara, even if he was carried, quería recordarle a todos he wanted to que remind ni los everyone mejores médicos tenían that el not poder even- para curar la muerte. not even the best doctors had the power to prevent death. Aunque el suelo fuese cubierto por los tesoros Even if the floor was covered que with the conquistó en treasures todo su recorrido, that he conquered through all his quería life, dejar una enseñanza para todos. he wanted to leave a lesson for each one of Y era us. que nada nos podemos llevar. Is that not we cannot take our riches with us. Y en cuanto a las manos por fuera del ataúd, And the hands outside of the él coffin, pidió que fueran balanceándose al aire libre he asked for the coffins to be moving para que el around pueblo aprendiera so that the people learn que con manos vacías llegamos that we come with empty hands y con manos vacías no. and with empty hands we leave. Wow. Lo único que dejamos The only thing that we leave es el legado que hayamos logrado construir is the legacy that we build in our journey, en un camino llamado vida. in this journey called life. Yo admiro, I admire, mi respeto I respect a aquellos que llegan a mi país people that come to my country buscando searching no solo su bienestar, not only their sino el well-being, bienestar de la siguiente but generación. also the well-being of the next generation. Hay algo importante, por la herencia muchos se pelean, There's something really important. pero People- por un legado a lot of nadie se people pelea. fight for inheritance, but not many people fight for legacy.
Y segunda de Timoteo capítulo 4, 2 Timothy chapter 4. yo quiero recordarte palabras de Pablo a Timoteo. I want to remind you words of Paul to Timothy. He peleado la buena batalla. I have fought the good fight. He terminado la carrera. I have finished the race. Y he permanecido fiel. I have kept the Yo faith. preguntaría, ¿cuántos quieren dejar un buen legado? So now I ask you, how many of you Levante want to tus leave a manos. good legacy? You can raise your hands. Hay tres claves. Una, There are three tienes keys. que pelear la buena batalla. First, you have to fight the Tienes good que fight. terminar la carrera. You have to finish the Y race. tienes que permanecer fiel. And third, you have to keep the faith. El apóstol Pablo estaba aconsejando a Timoteo Apostle Paul was encouraging, de que la batalla que Timothy tenía que pelear no era una batalla cualquiera. that the fight that he had to deliver was Era not una just any batalla fight, espiritual. but also spiritual Y fight. cuando hablamos de una batalla espiritual, And when we speak about spiritual battle, hablamos de oponentes peligrosos y despiadados. we're talking about very dangerous opponents. Y yo quiero animaros And I want to encourage you a que podamos tener la habilidad that we all have the de ability mirar atrás to look en back este momento del año in this moment of para, the year para poder reflexionar y evaluar and also reflect and value qué es lo que ha pasado realmente en nuestras vidas. what truly happened in our lives. Así como todo lo que hemos podido hacer. Just like everything that we did, Cuando uno lo hace, when someone does that, cuando otros también lo hicieron en un momento u otro, and also when other people Yo he did it in podido a ver- specific moment, I could see, he podido visualizar I could visualize las bendiciones de Dios. the blessings of No God. solo por lo que ellos hicieron o recibieron, Not just about something that they sino por lo que received, detectaron que tenían que cambiar. but also about what they detected that they needed to change. Cuando yo miro atrás, When I look back, yo voy a ver si he peleado la buena batalla, I'm going to see if I have si fought the voy good battle, camino a terminar la carrera if I'm going to finish the y race, si estoy permaneciendo fiel. and also if I'm keeping the faith. Mi oración en esta mañana My es prayer in que this corramos la morning carrera, is that we can run the race, que terminemos que peleemos la batalla, that we fight the battle, que terminemos la carrera that we finish the y race, que usted y yo and that you and I, dejemos un ejemplo we leave an a la example siguiente generación to the next de generation fidelidad. of faithfulness. Muchas veces le estás pidiendo a tus hijos Many times we're asking the que ellos children pongan a Dios lo primero that they put God first cuando tú mismo when you yourself no tienes a Dios lo primero. do not put God first. No pida algo Do not ask que for something primeramente that you didn't, no estás dispuesto a entregar o that sembrar. you're not willing to give, Porque lo contrario a lo bueno because the contrary of es lo good malo. is bad. Y cuando tú y yo le decimos con nuestra boca a nuestros hijos algo And when you and I tell our kids y something nuestros actos determinan otro, and our acts determine the other no solo way, estamos dañando su corazón, we're not just destroying their hearts, sí, no, estamos entristeciendo el corazón del Espíritu but Santo. we're also saddening the heart of the Holy Spirit. Déjame darte algunos tips en esta mañana y Let cerrar me give you some tips in this morning and we will close esta the serie que ha message. sido solamente de 2 semanas This series that was just Pero 2 suficiente. weeks, but it's enough para dejar un legado. to leave a legacy. Tú y yo tenemos la responsabilidad You and I have the responsibility de que nuestra fe that our faith sea una fe que impacte generaciones. can be one that impacts generations. Segunda de Timoteo capítulo 1, 2 Timothy chapter 1, versículo 5. verse 5. 5. 5. Y dice la palabra del Señor: And the word of God says, me acuerdo de tu fe sincera, I am reminded of your sincere faith, pues tú tienes la misma fe, a faith that dwells first in your, de la que primero that first estuvieron llena tu Where? abuela Loida your grandmother Louise y tu madre Eunice. and your mother Eunice. Y sé And now que esa fe sigue firme en ti. I am sure that that faith dwells in you Pablo as well. escribiéndole a Timoteo. Paul was writing to Timothy. Hay una fe en esa historia There's a faith in that que story impacta 3 generaciones. that impacts 3 generations. Una fe mencionada, This faith that was la cual mentioned, fue sincera, which was sincere, abundante, abundant, y una fe and a faith que seguía firme that was firm en la tercera generación. in the 3rd generation. No se habla mucho de los últimos días de Timoteo, We don't not talk about the last days of Timothy, pero Timoteo fue alguien but Timothy was que tuvo someone éxito, that had successful fructífero, fruit.
gracias a una fe que fue de generación en generación. Thanks to the faith that was passing down from one generation to the other. En esa historia, In this story, ahí la fe es una fe que impacta here this faith y una impacts fe de generación en generación. and a faith passed down from one ¿Cómo generation pasa to una the fe de other. generación en How generación? can a faith move from one generation Por to the medio other? de un legado. Through legacy. Cuando yo le digo a un hijo que nunca se aparte este libro de tu boca. When I tell my son, do not ever take the word from Dejar from una you. herencia y un legado no es fácil. Leaving a legacy and inheritance is Requiere not trabajo easy. productivo. It requires productive work. Algo tan necesitado en este contexto. Something that we really need in this context. Requiere que estemos activamente trabajando. It requires us to be actively working. Requiere que seamos intencionales It requires that we're intentional para que usted y yo so that you and I podamos dejar una herencia can leave an inheritance y podamos dejar un legado. and leave a legacy. Las herencias vienen visiblemente tangibles, las vamos a ver, las podemos tocar. Inheritance we can see through tangible things. Y el legado And legacy es aquello intangible. is something intangible. No se puede medir fácilmente, We cannot measure it easily, pero sí lo voy a ver en lo que yo dejo en ellos. but we're going to see it in what we leave in them. El legado siempre es positivo, nunca es Legacy negativo. is always positive, never Un legado negative. siempre añade valor a nuestras vidas. A legacy always adds value to our lives. Necesito que le diga al que tiene a tu lado, necesitamos dejar herencia y legado. You can tell the person sitting next to you we need to leave inheritance and legacy. España es increíble. Spain is incredible. Europa es maravillosa. Europe is amazing. Los continentes de la tierra son The increíbles. different continents in earth Pero en are el lugar, amazing. en la región en la que usted y yo vivimos, But the region that you and necesitamos I live hombres y mujeres que se levanten in, we need men and women to stand para up cambiar la historia de Andalucía. to change the history of Andalucía. Andalucía está en el fracaso escolar a la cabeza de la nación de España. Andalucía is now the head of scholar failures. Juntamente con Murcia y juntamente con las Islas Baleares. Also with Murcia and the Balearic Island. Andalucía no solo es la mayor en cuanto a la tasa de fracaso escolar, Andalucía does not only have the biggest rate of sino es la failure, mayor en abandono escolar. educational failure, but it also has the biggest number of Por lo dropouts. tanto, tenemos que apropiarnos So we need to take de que podemos cambiar la historia. and understand that we can change history. Y la palabra nos dice, no dejen de hacer el bien. And the word tells us, do not stop doing Gálatas capítulo 6, versículo good. 9. Galatians chapter 4, verse 9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. And let us not grow weary A of su doing debido good, tiempo for in due season cosecharemos we will reap numerosas bendiciones many blessings si no nos damos por if vencidos. we do not give up. Hay dos obras que usted tiene que identificar. There are two works that you have Una to es la identify. interna One is the internal y otra es la externa. and the other is Y external. yo quiero hablarte en Gálatas capítulo 5. And I want to talk to you Del about 16 al Galatians chapter 17. 5 from 16 to 17. Dice la palabra, And the word says, por eso les digo, but I say, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. walk by the Spirit, Entonces, and you will not no se dejarán llevar por los impulsos gratify the desires de of la the naturaleza pecaminosa. flesh, the desires of the flesh. Dice, la naturaleza pecaminosa For the desires of the desea flesh hacer el mal, are against the Spirit, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. and the desires of the Spirit are against the flesh. Y el Espíritu nos da deseo For these are opposed to each other, que se oponen and to keep you from doing a lo que la naturaleza pecaminosa the things you want to do, desea. that they want to Dice, do. estas dos fuerzas luchan constantemente. These two strengths are fighting constantly. Entonces ustedes So you and I, no son libres we are not free para llevar a cabo sus buenas intenciones. to fulfill his good intentions. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Who said that it was going to be easy? El apóstol Pablo mismo dice, pretendo hacer lo bueno Apostle Paul says, I pretend to do y good, no lo alcanzaba. and he couldn't reach it. Hay una lucha interna There's an internal fight que todos sabemos that we all know que tenemos. that we have. Pero quiero decirte algo bien profundo en esto. But I want to tell you something really deep in this. No solo usted está luchando con lucha interna. Not only you are fighting with internal La fights, siguiente generación the next generation también tiene sus luchas. also has
those same struggles, también tiene sus batallas, their battles. también tiene sus victorias, They also have their pero también tiene victories, sus derrotas. but also the defeats. Yo quiero darte algunos ejemplos, And I want to give you some examples. concretamente en el Nuevo Testamento, algunos de ellos, Some of them are in the New Testament, y que podamos identificar. and that we can identify. Dile al que tiene a tu lado, Juan, uno. You can tell the person one. Tu vida y la de nuestros hijos están al acecho. Your life and the children's life are being attacked. Primera de Pedro capítulo 5, 1 Peter chapter 5, versículo 8. verse 8. Estén alerta. Be sober-minded. Cuídense de su gran enemigo, Be watchful of your enemy, el diablo, your adversary, the porque devil, anda al acecho because he prowls como un león rugiente, around like a roaring buscando a lion, quien devorar. seeking someone to devour. Tenemos que saber We have to know que en nuestras vidas that our lives, hay alguien there's someone que está atento that, and he's seeking. para la mínima de cambio So in the minimum thing, intentar devorarnos. he will devour us. No solo usted tiene problemas y lucha, Not only you have fights sino and también la struggles, vida de nuestros hijos corre en lucha y ocurre en situaciones but also difíciles. the lives of our children are also Dos. going through struggles. Number 2, Pongámonos la armadura de Dios, put on the armor of God. porque nuestra lucha es espiritual. For we do not wrestle against Nuestra lucha no es contra el vecino, Flesh. contra el jefe. flesh and blood, against the neighbor. Efesios capítulo Ephesians 6 6:12. dice, pues no luchamos For we do not contra wrestle enemigos de carne y hueso, against flesh sino and blood, contra gobernadores, but against the rulers, malignos y autoridades del mundo against the invisible, authorities, invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo, against the cosmic powers over this present darkness, tenebroso, over this present y darkness, contra espíritus malignos en los lugares against the celestiales. spiritual forces of evil in the heavenly places. ¿Cómo yo puedo ponerme la armadura? How can I put on the armor of God? Es importante la palabra. The word is very important. Tenemos que instruirnos en la palabra para poder instruir a la siguiente generación We have en to ella. learn the word of God so that we can also teach the next generation. Hablé de que nuestras vidas están al acecho. I spoke that our Hablé de lives la are being necesidad de attacked. ponernos la armadura. We need to put on the armor. 3. Number 3, Mantengámonos humildes remain humble para poder resistir al enemigo y así él huirá de nosotros. so that we can resist the enemy and he will leave. Santiago capítulo 4 versículo 7. James chapter 4 verse 7. Así que humíllense delante de Dios. Submit yourselves therefore to God. Resistan al diablo Resist the devil y él huirá de vosotros. and he will flee from you. Hay un ingrediente importante. There's an important ingredient. No es cuán fuerte te crees tú en el espíritu, It's not just about how strong you think you are in the sino spirit. es cuán humilde tú eres. It's about how humble we are, Cuán sensible era la voz de Dios. how sensitive we are to the word of God, Cuán vulnerables somos. how vulnerable we No are tengo to que it. demostrar nada a nadie. I don't have to prove anything to someone else. 4. Number 4, Por medio del Espíritu Santo obtenemos la victoria. we obtain victory through the Holy Spirit. Juan capítulo 4 versículo 4. 1 John chapter 4 verse 4. Pero ustedes, For he mis queridos hijos, pertenecen a Dios. who is in you Ya lograron la victoria sobre esas personas. already got the victory through Porque el those people. Espíritu que vive en ustedes, Because of the Spirit that ¿dónde lives vive el in you, Espíritu? the Spirit who lives in Dice, us es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. is greater than he who is in this world. ¿Cómo yo puedo salir de una vida de derrota How can I live from a life of defeat? teniendo presente I give in the de present que el Espíritu Santo that the Holy Spirit está dentro de mí is in me, y Él me da el poder and he gives me the power para ir de victoria en to victoria? go from victory to Déjame another. añadir algo más. Let me add something else. El Evangelio de Lucas capítulo 10 versículo 19, In Luke 10 verse 19, la palabra de Dios dice, the word of God says, miren, behold, di conmigo, miren, behold, behold, miren, behold, les he dado autoridad I have given you authority sobre todos los poderes del enemigo. to tread on serpents, Dice, pueden caminar entre serpientes y escorpiones and scorpions, y aplastarlo. and over all the power of the enemy, Nada les hará daño. and nothing shall hurt you. Nadie nos dijo que iba a ser fácil.
No one told us that it was going to be easy. Pero si el enemigo te dijo que era imposible, But if the enemy told you it was impossible, ya te dejaste engañar. then you already were deceived. Porque hay autoridad Because there's authority en el nombre de Jesús, in the name of Jesus que es sobre todo that nombre, is above all names. para caminar sobre serpientes, Through walk through para a caminar sobre serpents escorpiones, and scorpions, para poderlo aplastar and that we can push y them para poder caminar and to be able to walk, confiando de que no me harán daño. trusting that I won't be hurt. Por lo tanto, nuestra fe So our faith tiene que ser una fe has to be a faith que impacte that impacts a generaciones. generations. Lo que usted impacte por medio de su fe en la vida de su hijo What you impact in your faith, será in your child's será life, el power que habrá en él todavía it will be the power that remains in para him, que él pueda afectar, influenciar so that he can influence a la siguiente the generación. next generation. Por lo tanto, nuestra fe So our faith no es una fe que va en reserva, is not a reserved faith. es una fe It's a faith que va con el tanque lleno. that is filled. Porque no se trata de que yo me salve por los pelos. It's not just about doing with No se little. trata de que yo alcance la eternidad por los pelos, It's not just about reaching eternity, sino que pueda ser transmitida el legado de la fe but it can be transmitted de by the generación en legacy of generación. faith from one generation to the hasta other. la cuarta, hasta la quinta, hasta To la the sexta, fourth, fifth one, hasta sixth 1000 one, generaciones, dice la to palabra de Dios. 1,000 generations, it says Amén. in the word of God. Apláudele al Amen. Señor, por favor. We can clap Jesus for it. 2. Number 2, Un legado, a legacy. importante esto, It's very important. se transmite, It's este le va a transferred. encantar a la pastora. Este le va a encantar. The Un pastor legado is se going to love transfiere it. A legacy is transferred en una atmósfera de amor. in an atmosphere of love. Cuando hay una atmósfera de amor, nuestros oídos prestan más atención. When there is an atmosphere of love, our ears are more willing to En el hear. Antiguo Testamento, In the Old Testament, en el capítulo 6 de Deuteronomio, in Deuteronomy 6, ahí hay palabras increíbles. there are incredible Del words. 4 al 7. From verses from 4 Dice, to 7. escucha Israel, Hear, O Israel, el Señor es nuestro Dios. the Lord our God. Solamente el Señor. The Lord is one. ¿Quedaría eso mejor a nuestros hijos? Will that do good with our children? Que decirle, ¿y tú eres el que sirve en la iglesia? And are you the one who's serving in church? El Señor es nuestro Dios. Solamente el Señor. The Lord is our God. Only He is our God. El 5, el 5. Verse 5. Ama al Señor tu Dios You shall love the Lord con your todo tu God corazón, with all your heart, con toda tu alma with all your soul, y con toda tu and fuerza. with all your might. Debes comprometerte con todo tu ser You have to commit with all your beings. a cumplir cada uno de esos mandatos que hoy te entrego. Shall be on your heart. Repíteselo a tus hijos. You shall teach them diligently to Una your children, y and otra shall vez. talk to them when you sit in your El house. 7 dice, En verse repíteselo a tus hijos una y otra vez. Teach them to your children. Habla de ello Speak to them about it en tus conversaciones, in your conversation, cuando esté en tu casa, when you're at home, cuando vayas por el camino, when you're walking the way, cuando te acuestes, when you lay down, cuando te levantes. when you get up. Hey, good morning. Hey, good morning. Buenos días. Hey, good morning. Buenos días. God is good. Dios es bueno On the time. todo el tiempo. Vamos juntos a estudiar. No le diga, no tengo. Do not tell your children Dios I es don't bueno. have. God is good. Dios es bueno. God is good. No lo castigue con aquello que no está en orden. Bendícelo con aquello que sí está en orden. Do not punish them with something that is not Anímalo in a order. amar al Bless them. Señor con todo su corazón. Encourage them to love Jesus with all their El hearts, seguro para que nuestros hijos estudien las mejores carreras so that they can study the best degrees. no está en que solamente ellos reciban una herencia. It's not just about them receiving No an están solamente en que inheritance. reciban un legado. It's not just about them receiving La a clave legacy. es, The key is ama al Señor con todo tu corazón. love God with all your heart. Ama al Señor con todo tu Love corazón. God with all your heart. Preséntale tus sueños. Present Him Preséntale your tus dreams, deseos. your desires, Preséntale el lugar donde tú quieres the estudiar. place where you want to Preséntale study, la carrera que tú quieras the hacer. degree that you want to do, Preséntale tus sueños. your dreams, Preséntale el organigrama de tu vida. what you want to do in your life, your plans. Amén. Amen. Yo alucino cuando veo los organigramas de la visión de mis hijos. I love when I see my Y child. yo puedo decir, men, plans for están my life. locos. They're crazy. O puedo decir, Señor, tú tienes que hacerlo.
And I could also say, Lord, you have to do it. Porque Él lo está confiando Because they're trusting de que tú lo vas a hacer. that you're going to do it. Amén. Amen. Y a veces las cosas se ponen And difíciles. sometimes things get difficult. Pero no quiero robarle el poder de lo sobrenatural But a Dios. I don't want to steal the power of supernatural things from God. Yo tengo la responsabilidad I have the responsibility de seguir el legado of passing down the que siga legacy construyéndose en la siguiente that is generación. building in the next generation. Una de las claves, ama al Señor con todo tu corazón. One of the keys is love God with all your heart. El Salmos capítulo 74 pone en YouVersion, pero no es 74, es 78. In Psalms 78, in YouVersion Dice says ahí a 74, partir del 4, in verse 4, no les ocultaré estas verdades. we will not hide them from A the nuestros children, hijos, from their a la children, próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor. but tell to the coming generation De the su glorious poder. deeds of the Lord and His might De sus imponentes maravillas. and the wonders that He has done. Pues emitió sus leyes a Jacob. He established a testimony in Entregó sus Jacob enseñanzas a Israel. and appointed a law in Israel, Les ordenó a nuestros antepasados que la enseñaran a sus hijos, which He commanded our fathers to teach to their children, para que la siguiente generación lo conociera, that the next generation might know incluso them. los niños que aún no habían nacido. The children yet unborn, Ellos, and them, y a su vez la enseñaran a sus propios hijos. and arise and tell them to their El 7 children. dice, de modo que cada generación Verse 7, so that they volviera a could set poner su esperanza en Dios their hope in God y no olvidara and not forget sus gloriosos milagros, the works of God, sino que obedeciera sus but mandamientos. keep His commandments. Nuestro desafío Our challenge queda por delante. is in front of us. Y el desafío es que tú y yo no lo ocultemos, And the challenge is that you las and I do not verdades, hide the truth, los the milagros miracles, poderosos que Dios ha the hecho. powerful things No that le God has enseñe done que in us. adore una imagen que es mentira. Do not teach them to worship Eso es an idol who is a idolatría. lie. Enséñalo Image, que mira al that's cielo idolatry. y Teach adora a them un to Dios look vivo, to heaven and worship a real, true God, dentro de cada uno de real nosotros. in each one of us. Transmítele Transmit que Dios no es malo, that God is not evil, que su poder y sus maravillas that His works and His están wonderful presentes things hoy are present today, y seguirá estando presente en, and they will be en su continued generación. to be present in De the next generación en generation, from generación. one generation Dice to la the palabra other. que pondrán su esperanza en And the Dios Word of God says that they will put y ellos their hope in God, recordarán and they will remember sus gloriosos milagros their glorious works, y obedecerán sus and mandamientos. they will obey His ¿Cómo voy a commandments. obedecer a alguien que no responde mi oración? How will I obey someone who is Tan not importante es answering decirle to a my tus hijos las request? carencias. It's very important to tell Como your también children sentarte the a la things that they're mesa lacking, but also to sit at the Y table decirle, God is good, and telling them Dios es Dios bueno. es bueno. No solo le diga el precio que estás pagando, Not just telling him the price that manifiesta you la gloria y los pay. milagros. Manifest the glory and the Cuando uno miracles. obedece los mandamientos, When someone is claro que hay disobeying un the alto commandments, precio, of course there's pero a high también hay price. un alto beneficio. Of course there's Yo no also a sería high quien soy benefit. si I Dios won't no be me the hubiera person that I bendecido. would be today if God Amén. hadn't blessed me. Usted no Amen. sería quien eres You won't be the person si that Dios you no te are hubiera today bendecido. if God hadn't blessed you. Amamos y honramos a los que nos presidieron. We love and honor the people that came Segunda de before Timoteo us. capítulo 1 Second versículo Timothy 3. chapter 1 verse 3. Timoteo, Timothy, doy gracias a Dios por ti. I thank God for Eran you. palabras de Pablo sobre Timoteo. Dice, al These were mismo Paul's Dios que words of sirvo, Paul to Timothy. I thank God whom I serve, con la conciencia limpia, as did my ancestors tal como lo with hicieron mis antepasados. a clear conscience. Día y noche As I remember te you recuerdo constantly in my constantemente en mis prayers, night oraciones. and day. Yo sé lo que había en esa carta. I know what was in that Y letter. cuando aquellos que nos presiden se van a la gloria, a la presencia del Señor, uno nota una desprotección. Yo entiendo ese And when texto. people who came before us go to the glory of God, I understand this text. Pero ahí hay una confirmación de que ahora Él también iba a velar por él, Pablo. But there's also here a confirmation Tal como that lo Paul was hicieron los going que lo to presidieron. pray for him, like the Día people y who came noche before them, constantemente en day oración. and night constantly. Usted y yo tenemos la responsabilidad You and I have the responsibility de orar día y noche to pray day and night por la siguiente for generación. the next generation. Porque un día ellos Because one day serán they los que will oren
be praying por las generaciones venideras. for the next generations. El encuentro de Pablo con Timoteo, The encounter with Paul and Timothy. Hechos de los Apóstoles capítulo 16, Acts chapter 16, del 1 al 3, from 1 to 3. dice la palabra. The word says, Pablo fue primero a Paul Derbe came also to Derbe y luego a Listra, and to Lystra. donde había un discípulo joven llamado Timoteo. A disciple was there named Timothy. Ahí no aparece Pablo diciendo, eres joven, tienes que aprender. Ahí solamente aparece un interés de alguien mayor queriendo conocer a un joven. We cannot see Paul telling Timothy, you're Cuando young, ya but estamos he also sentenciando a la has siguiente desire generación, to ¿cómo teach van a them. confiar en We're nosotros? sentencing the next generation and showing them how are they going to trust in us. Me encanta el corazón de Pablo. I love the heart of Era un Paul. corazón de padre. It was a father's Y heart. nosotros, para ser una iglesia generacional, And us to be a generational tenemos que ser church, una iglesia con un corazón de padre. we have to be a heart with a heart Si no, of a vamos a father. juzgar a simple vista. And otherwise we're going to judge. Si no, vamos a condenar a simple We're vista. going to condemn. Su madre era una creyente judía, His mother was a pero su Jewish padre believer, era griego. Poco sabemos del padre de Timoteo. but his father was a Greek. We do not know much about Dice el Timothy's dad. versículo 2, los creyentes de Listra e Iconio Verse 2. He was well spoken of by the brothers tenían at un Lystra buen and Iconium. concepto de Timoteo. They had a good concept of him. De modo que Pablo Paul wanted, quiso que él y los compañeros de modo que Pablo quiso Paul wanted que él lo acompañara en el próximo viaje. Timothy to accompany him, Por respeto a los judíos de la región, to respect the Jewish in dispuso his que people. Timoteo And he took se circuncidara him and antes de salir, circumcised him because of the Jews ya that were que in those todos places. sabían que su padre era griego. For they all knew that his father was a Greek. ¿Por qué te comparto este texto? Why am I sharing this with Porque you? es el momento donde Pablo se encuentra con el joven Timoteo Because this is the moment that Paul encounters young Timothy en una ciudad romana, in a Roman city, en un lugar donde los hermanos in a city where everyone daban evidencia del buen testimonio de Timoteo. they were speaking well of Era evidente Timothy. que Pablo tenía un buen vínculo de amor, It was evident that Paul con has su mamá a y con su people abuela, of love with his porque en mother todo and his momento estaba grandmother, queriendo proteger la vida de because in Timoteo. all of those moments he was trying to protect Hablando del Timothy's life. segundo punto, en una atmósfera de amor, Speaking about the second point, an bajo un atmosphere of círculo de love, amor, under an atmosphere podemos of love, mostrar y enseñar más fácilmente. we can easily teach. En un círculo de amor es donde podemos transferir un legado. In an atmosphere of love, we can transfer Y a por eso, legacy. segunda de Timoteo 1:2, And in 2 Timothy Pablo 1:2, dice, Paul, le escribo a Timoteo, I write to Timothy, mi querido my beloved hijo. child. Se sentía padre de Timoteo. He felt like a father. to Segunda de Timothy. Timoteo 1:4. In 2 Timothy 1:4, Tengo muchos deseos de volverte a ver, I have many desires to see you again. porque no me olvido de tus lágrimas cuando As nos I separamos, remember your tears, I long to see you, y me llenaré de alegría that I may be cuando filled estemos juntos with otra joy vez. when we're together again. A mí me encantaría tener el corazón de Pablo, I would love to have Paul's heart. y tú y yo tenemos una oportunidad And you and I have an bajo una opportunity atmósfera de amor and then an atmosphere de of love ganarnos el corazón y la confianza to earn the trust and de the la heart siguiente of generación. the next generation. Yo he vivido varias etapas en la vida en el evangelio, I have lived many seasons in the y gospel, todavía and still estamos pagando consecuencias we're paying for the de cómo la consequences iglesia of how the church no entendió la generación de los 90. didn't understand the 90s Es generation. súper difícil It's super difficult ver a niños seeing children de los 90 from the 90s hoy en el reino de Dios. still in the kingdom of God. Hubo una generación que perdimos. There was a generation Cuando hablo that de we generación lost. hablo de 10 años, una década. When I speak about generation, Son muchas I'm vidas. talking about 10 years. Son one muchos decade. jóvenes. It's a lot Fueron of muchos young niños. people, a lot of lives, a lot of children. ¿Sabe quién tiene la mayor responsabilidad en esta etapa? You know who has the greatest responsibility y in yo. this season? You and I. Porque nuestro camino, Because our path, nuestra fe, our faith, nuestro amor, our nuestra love, pasión tiene our que abrir un passion camino has to open a path para que otros puedan seguir so that adelante. others can keep moving forward. Acuérdate de la importancia de ganarnos el corazón.
Remember the importance of earning the heart para que ellos puedan confiar. so that they can trust. Proverbio capítulo 13, versículo 22, estoy cerrando. Proverbs 13 verse 22. La gente buena deja una herencia A good man leaves an inheritance a sus nietos, to his children's children, pero la riqueza de los pecadores pasan a mano de los justos. but the sinner's wealth is laid up for the Estoy righteous. cerrando esta serie I'm closing this series centrada en legado, focused on legacy, pero no seamos soletos. but just do not have a heart and mind. Si puede, If you can't, deja una herencia. you can leave an inheritance. No es antibíblico. It's not anti-biblical. Proverbio nos dice, Proverbs la tells gente us buena the good people deja herencia. leaves an inheritance. Amén. Amen. Si estás aquí por primera vez, yo quiero invitarte If a que you're pueda here abrir for tu the next corazón time, I will ask you to open your y pueda heart, decirle, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. that you can say, Lord, forgive me for my sins. Tú eres el centro de mi vida. You're the center of my life. Te pido perdón por lo que te entristeció. Forgive me because I saddened you. Te acepto como mi Señor y mi I Salvador. accept you as my Lord and Savior. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.